Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al presente tema, que es el trauma de tórax. El traumatismo de tórax es una situación altamente desafiante en el manejo de la urgencia eh, y hoy en día pues es cada vez más frecuente con los accidentes de tránsito. Requiere de conocimientos de las complicaciones que pueden poner en riesgo vital al paciente en pocos minutos, como de un adecuado manejo primario de las complicaciones que se pueden presentar en el mediano o en el largo plazo. De la mortalidad total del trauma tenemos que un 75% se deben a trauma torácico como causa primaria o como un elemento contribuyente. Es por eso que el manejo de estas lesiones torácicas es esencial en el trabajo, en la atención de urgencias. Un 80% de las lesiones torácicas pueden manejarse con maniobras no quirúrgicas, pero el 15 al 20% restante requerirá de manejo quirúrgico, que es altamente desafiante, por las complejas que pueden llegar a ser estas lesiones de las estructuras vitales presentes en el tórax. Eh, el trauma de tórax pues continúa siendo la principal causa de muerte en en el grupo etario bajo los 40 años. En ciertas series de Estados Unidos se reportan hasta 140,000 muertes anuales por causa de este trauma. Las lesiones torácicas se presentan posterior a mecanismos contusos o penetrantes y son causa primaria o factor contribuyente en más del 75% de las muertes por el paciente politraumatizado. La gran mayoría de los casos de trauma torácico se logra controlar con maniobras simples como una pleurostomía, pero un 10 a un 15% de estos pacientes con trauma torácico requerirán una resolución quirúrgica. En accidentes automovilísticos, el 45 al 50% de conductores sin cinturón de seguridad presentan lesiones torácicas. El actual manejo del trauma torácico se soporta en la gran experiencia que se reportó durante las guerras mundiales. La Primera Guerra aportó conocimientos en el manejo de las complicaciones postoperatorias como emfiemas e infecciones en general. Por lo tanto, debemos tener conocimiento sobre la fisiología pulmonar, sobre el shock, la resucitación y las transfusiones sanguíneas. Luego, posteriormente, con el avance de los años, fueron significativos el conocimiento quirúrgico y la optimización del manejo anestésico con la intubación endotraqueal y posteriormente con la intubación monopulmonar, que agrega posteriormente a la ventilación positiva, antibióticos y el manejo de cuidados intensivos de estos pacientes eh, en unidades de cuidados intensivos. Para terminar, vamos a hablar sobre la evaluación inicial de un paciente con trauma torácico. No difiere del enfrentamiento inicial del paciente politraumatizado en general, por lo tanto se puede guiar por los algoritmos del ATLS. Los antecedentes del trauma son de alta importancia para determinar el sitio de posibles lesiones, evaluar el mecanismo del accidente y el tiempo transcurrido. Los signos vitales y el estatus neurológico es fundamental valorar en estos pacientes debido a que se puede evaluar la evolución en el lugar del accidente y los posibles cambios que haya tenido durante el traslado. Con traumas contusos, la especificación de los eventos es muy útil. Por ejemplo, en accidentes automovilísticos es necesario saber la mecánica del accidente, el nivel de deformación del vehículo, eh, el proceso de extricación, cómo fue. Hubieron otros lesionados graves, hubieron fallecidos. Es muy importante estos antecedentes para valorar la intensidad del trauma. En el caso de traumatismos penetrantes, lo esencial es saber qué tipo de arma lo produjo o qué objeto fue lo que lo produjo y determinar el recorrido que ésta tuvo.
evaluando así posibles estructuras u órganos lesionados. Por lo tanto, inicialmente debemos hacer el ABCD del trauma. Es necesario evaluar las posibles lesiones concomitantes como lesiones neurológicas, intraabdominales y vasculares. Se debe evaluar la incrustación yugular, la desviación traqueal, el enfisema subcutáneo e inestabilidad de la pared costal. Ausencia de murmullo pulmonar otorgará información importante para el enfrentamiento inicial. Entonces vamos a dar paso a Leonardo para que continúe con el tema. Adelante, Leonardo. Listo, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, primero vamos a ver una definición. El doctor ya nos ha dado una buena introducción acerca de lo que es el trauma de tórax. Entonces, un traumatismo va a ser prácticamente un hecho accidental provocado por un agente mecánico que al actuar sobre los tejidos con la suficiente fuerza e intensidad va a provocar alteraciones en estos tejidos. Este conjunto de alteraciones anatómicas y funcionales provocadas por el agente traumático sobre el tórax van a producir una alteración, bien sea en sus paredes, en su contenido o en ambos a la vez. Entonces, los datos estadísticos que ya nos mencionó el doctor, vamos a tener que ocurren alrededor de 40.000 muertes violentas al año, el 25% de ellas consecuencia de lesiones torácicas y, y las principales de ellas causadas por arma de fuego, trauma cerrado y arma blanca. Entonces, al trauma de tórax se lo puede clasificar ya sea como penetrante o abierto o contundente cerrado. Entonces, un trauma abierto vamos a tener que es una lesión que viola la integridad de los tejidos, es decir, que va a atravesar la pleura parietal y el tipo más común en nuestro medio va a ser causado bien sea por arma blanca, por una herida que es únicamente en el trayecto del arma blanca, o bien el arma de fuego, que en cambio esta afección va a ser causada por la energía cinética del proyectil que se transfiere a los tejidos adyacentes. Y también los proyectiles de alta velocidad mayor a 1500 metros por segundo, que producen aún un daño mayor. Ya, y el trauma cerrado que en cambio resulta de la aplicación de energía sobre los tejidos, una lesión que no viola la integridad de los tejidos, ocurre generalmente por la dispersión de la energía cinética en los tejidos y la principal causa van a ser los accidentes de tránsito. En Estados Unidos tiene una mayor mortalidad a nivel mundial por por este motivo. Entonces, dentro de la fisiopatología del trauma directo de tórax, vamos a tener que se producen tres situaciones. La primera de ellas es la hipoxemia tisular, que se da debido a una hipovolemia secundaria al sangrado, y también se presenta lo que son trastornos de ventilación y perfusión en casos de presentar contusión pulmonar, hematomas, colapso alveolar, o bien también se pueden dar cambios en el equilibrio de las presiones intratorácicas, como es en el neumotórax de sección abierto o o tórax inestable. También se va a presentar lo que es la hipercapnia. Esto va a implicar la hipoventilación asociada a una ventilación alterada o provocada por trastornos de la presión intratorácica. Eh, También la disminución del nivel de conciencia nos va también va a ser un indicativo de que no hay una buena perfusión de oxígeno. Entonces la hipoxemia aguda es realmente es el trastorno más peligroso y letal que complica el trauma torácico grave y debe ser tratado de forma inmediata. Y de los mecanismos que se van a producir va a ser la acidosis, ya que al haber mala perfusión en los tejidos por el sangrado o porque no hay una expansibilidad eficaz de los pulmones, va a haber una disminución de la perfusión a los tejidos, entonces se va a causar una acumulación intracelular de ácido láctico y que conlleva el aumento de la presión de CO2. Entonces, como ya se había comentado, cuando hay un trauma de tórax, sigue los pasos primarios que suceden en los otros pacientes traumatizados, no solamente del tórax, en donde se debe hacer una revisión primaria, una revisión secundaria,
este, y también después evaluar si se necesita tal vez referir al paciente a un nivel de mayor complejidad o no. Entonces, dentro de la revisión primaria vamos a tener que es una valoración rápida de los signos vitales. Entonces, aquí se trabaja con el ABC del programa del soporte vital avanzado del Colegio Americano de Cirujanos, en donde se da un procedimiento establecido para el abordaje sistemático del paciente, de fácil revisión y aplicación, donde el tiempo es determinante e indispensable. Entonces, los pasos que se van a realizar son, y se los va a ir detallando a continuación, son primero la vía aérea, con el control de la columna cervical, es decir, la permeabilidad de la vía aérea. Como segundo punto, la ventilación y oxigenación. Como tercer punto, el control de la hemorragia. El cuarto punto, la valoración neurológica. Y el quinto punto, que es el control total de la hipotermia y también la valoración de las prendas de vestir que tiene el paciente y que debemos descubrirlo para poder identificar si hay presencia de hematomas, heridas, fracturas y poder controlar y también después cubrir el paciente para que no sufra hipotermia. Entonces, como primera instancia, al momento de valorar la vía aérea hay que determinar la permeabilidad de la vía aérea. Esto revisando la orofaringe en búsqueda de algún cuerpo extraño que esté obstruyendo. Se debe realizar la revisión cerrada de si hay una posible luxación, es decir, mantener el cuello cervical inmóvil y, y también desde aquí es importante mantener la posición de olfateo del paciente, es decir, que nosotros con los dedos pulgares tenemos que presionar en las apófisis mandibulares para elevar la mandíbula y mantener la vía aérea permeable. Y también esto va a determinar si es que se necesita de una ventilación invasiva o no invasiva. Entonces, se debe mantener siempre la vía aérea permeable y segura y dependiendo de cómo esté el paciente también se puede utilizar una cánula orofaringea que no se lo debe utilizar en pacientes conscientes y en casos que no en casos de que no esté permeable la vía orofaringea se utiliza la cánula nasofaringea, pero también hay que tener en cuenta que no se lo debe realizar en pacientes con traumatismos craneoencefálicos, debido a que en caso de que haya una lesión, por ejemplo, facial en un LEFOR 2 y 3, hay daño de estructuras y tal vez la cánula se puede ir a otros lados y puede causar más daño que terapéutico. Entonces, hay ciertas indicaciones de cuándo colocar una vía aérea definitiva. Entonces, cuando hay apnea, cuando no hay disponibilidad de la vía aérea, cuando hay un Glasgow menor a 8, que vamos a ver más adelante cómo se evalúa el Glasgow más profundamente, y también cuando no hay posibilidad de ventilación adecuada. Entonces hay que tener en cuenta aquí también que la intubación orotraqueal va a estar contraindicada en alguna sospecha de lesión cervical. Ya, entonces una vez que hemos tenido la vía aérea permeable, el segundo paso que tenemos que proseguir es con la ventilación. Entonces aquí tenemos que continuar con la exposición completa del tórax para poder evaluar la expansibilidad del tórax y también se debe tener exposición completa del cuello para ver si es que no hay desplazamientos. Hay que valorar la respiración y las venas del cuello en caso de que haya presencia de incurgitación yugular, que nos va a indicar un aumento de la presión venosa, que se van a manifestar en ciertas patologías como lo vamos a comentar más adelante. Y también debemos colocar el collar cervical con apertura anterior para poder mantener el cuello inmóvil en caso de que haya alguna luxación, porque todavía no sabemos si es que hay luxación, si es que hay fractura, pero siempre tenemos que tener ese paso importante. Hay que tener también en cuenta ciertos signos importantes de trauma, como es la taquipnea, también cambios de la movilidad respiratoria y la cianosis, que generalmente son indicativos de una mala perfusión. Ya, luego de haber pasado por estos dos pasos, hay que tener en cuenta el control de la hemorragia y el tratamiento del shock. Entonces vamos a tener que la hemorragia y el shock es una de las causas de muerte más importantes secundaria al trauma. Esto puede ser por la hipotensión que se produce por la hipovolemia
al momento de la hemorragia. Por lo tanto, es importante revisar el estado hemodinámico y también identificar fuentes de hemorragia externa o interna. Entonces, para poder evaluar también para poder evaluar este punto, al momento de evaluar el estado de conciencia del paciente, vamos a tener que si no hay una buena perfusión sanguínea, porque hay hipovolemia grave, va a disminuir entonces la perfusión de oxígeno a los tejidos, entonces también se va a alterar el estado de conciencia. Hay que también evaluar la coloración de la piel, tenemos ciertos signos característicos, en caso de hipovolemia, como la cara de color cenizo y la palidez acentuada en las extremidades. Y uno de los puntos más fundamentales en esta parte del hemorragia y tratamiento del shock es el control de los pulsos centrales, ya sea el femoral y el carotidio, y deben ser evaluados siempre bilateralmente, buscando su amplitud, su frecuencia y su ritmo. Entonces, una vez que hemos controlado ese punto, tenemos que pasar a la valoración neurológica. Entonces, la evaluación neurológica se lo debe realizar mediante la escala de Glasgow, en donde se debe establecer el nivel de conciencia, también determinar el tamaño, simetría y reactividad de las pupilas, y también determinar si el paciente está alerta, si solo da respuesta a estímulos verbales, si solo tiene respuesta a estímulos dolorosos o generalmente si está inconsciente. Entonces, aquí hay una escala de coma de Glasgow que sugiere cómo evaluarla el Consejo Español de Triaje Prehospitalario. Entonces nos dice que la respuesta ocular se va a evaluar como 4, la respuesta verbal como 5 y la respuesta motora como 6, teniendo así que si no hay una buena respuesta ocular y solo responde ante órdenes verbales, se lo va a evaluar como 3. Si solo abre los ojos al dolor, se va a evaluar como 2. Y si no abre los ojos, se lo va a evaluar como 1. Igual la respuesta verbal, dependiendo de cómo responde el paciente. Si que está confuso, se lo va a evaluar como 4. Si pronuncia palabras inapropiadas, como 3. Si solo emite sonidos incomprensibles, 2. Y si no hay respuesta verbal, se lo va a determinar como 1. Y en la respuesta motora, vamos a tener que si obedece a las órdenes y hay buen tono y fuerza muscular en las extremidades, se lo va a evaluar como 6. Si solo localiza el dolor, se va a evaluar como 5. Si solo si hay retirada ante el dolor, es decir, ante la palpación, se lo va a determinar como 4. Si solo hay una pequeña respuesta flexora ante el dolor, se lo va a determinar como 3. Y si solo hay una respuesta tensora ante el dolor, se lo va a evaluar como 2. Y sin respuesta como 1, enseñando que vamos a tener que un paciente que esté lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona y que responda ante todas estas respuestas, vamos a tener una escala máxima de 15 puntos. Y un paciente que no responde nada, vamos a tener una escala de 3 como mínimo. Esto es importante también para evaluar la necesidad de mantener una vía aérea permanente, y ya que si tenemos una escala de Glasgow menor a 6, debemos mantener una vía, una vía aérea permanente, porque ya no hay buena capacidad del organismo para responder al sistema de inspiración y expiración. Ya luego de haber controlado esto, viene lo que es el quinto paso, que es el control total de la hipotermia, o también el control de las prendas, donde el paciente siempre debe ser desvestido para un buen examen y una evaluación completa. Para poder evaluar si es que hay hematomas, si hay fracturas y poder controlarlo. Y al término de la evaluación siempre se debe cubrirlo con cobertores para evitar la hipotermia. Entonces, eso es dentro de la revisión primaria. Pero concomitantemente a la revisión primaria viene lo que es la resucitación, que quiere decir que es la restitución de las funciones vitales y se realiza en paralelo con la revisión primaria, con el objetivo siempre de maximizar la vida del paciente. En algunos casos hay hallazgos que nos sugieren resucitación agresiva y siempre hay que tratar las lesiones que amenazan la vida. Entonces, una vez que se haya logrado la estabilización del paciente con la revisión primaria y la resucitación, vamos a tener siempre que ir a la revisión secundaria después de esto, y esto ya no se lo va a realizar no se lo va a realizar en el momento, en el lugar donde ha ocurrido el accidente o en el transcurso, sino que ya esta revisión secundaria se va a dar prácticamente en una unidad de salud la más cercana donde tenga la disponibilidad para poder asistir al paciente.
Entonces, en esta parte de la resucitación hay 5 entidades que se relacionan con el trauma de tórax y se deben diagnosticar y tratar rápidamente, porque comprometen de manera importante el estado del paciente, como es el neumotórax de petición, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el neumotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Más adelante los vamos a ir detallando a cada uno. Entonces, esta revisión secundaria va a ser una valoración completa del paciente mediante el examen físico completo y laboratorios. Entonces, aquí siempre se debe ya llegar a la búsqueda de 8 lesiones potencialmente letales, como es el hemotórax simple, el hemotórax, la contusión pulmonar, la lesión del árbol braquial, el traumatismo de aorta, la lesión traumática de diafragma y heridas transmediastínicas. Entonces, entre este paso de la revisión primaria y la revisión secundaria siempre hay las consideraciones de traslado, que prácticamente debe realizarse durante la revisión primaria, ya que si nosotros tenemos previsto llevar a un paciente que está con un mal estado hemodinámico y la unidad de salud más cercana no va a tener la respuesta resolutiva que necesito para que pueda salvar al paciente, necesito de inmediato contactarme con otras unidades de salud que tengan mayor capacidad resolutiva y también para evitar eh, pérdidas de tiempo, de ir a la unidad de salud y digan, no, no puedo resolverlo y hasta pedir y llevarlo a otro lugar, se descompensa el paciente y se muere. Entonces es importante esta parte de evaluar la atención primaria, debe iniciarse de inmediato por el personal administrativo y también con el personal que lo está atendiendo en ese momento al paciente. Nunca deben suspenderse las maniobras de evaluación de resucitación, es decir, siempre tiene que estar en monitoreo continuo el paciente. Y es una parte importante que el médico que refiere debe comunicarse con el médico que va a recibir al paciente. Ya, entonces, teniendo estas 8 lesiones importantes que comprometen el estado del paciente en la revisión secundaria, siempre hay que buscar los hallazgos que nos sugieran el cuadro patológico. Entonces, como primera instancia tenemos que buscar si hay la presencia de un neumotórax simple. Este se lo denomina o se lo define como la entrada de aire al espacio pleural y sus causas van a ser bien sea por un trauma penetrante o un trauma cerrado. Hay que tener en cuenta que el trauma cerrado produce laceración pulmonar y hay una fisiopatología para este proceso. Se produce por el A aire, ver, ahí un el aire, ratito. ya doctor, sí. A ver, Yandy. Entonces, eh, ¿cuándo decimos que se trata de un trauma penetrante de tórax? O sea, como su nombre dice, o sea, cuando hay una fuerza, digamos, mecánica que daña, digamos, en este caso la piel, tejido celular subcutáneo, en este caso pleura, que puede ser, por ejemplo, un arma blanco o un fragmento de algún explosivo o algo que penetre todas las capas de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo. Es el resultado, digamos, de una fuerza que es súper grande por ejemplo, en lo general es un arma blanca, un proyectil, algún fragmento que causa laceración en la piel y penetra en la cavidad pulmonar, sería. Ya. Por ejemplo, si una herida por un arma, por un cuchillo, si un arma blanca, llega hasta los músculos intercostales internos, ¿cómo se llamaría ahí? ¿Trauma Sí, sí. penetrante o trauma, o cómo le llamarías? O sea, sería un trauma, pero no penetrante porque no llega a la cavidad pulmonar. La Sería una cavidad pleural laceración. se, Sería una laceración. ya, exacta, sería una herida nada más, una herida en el tórax. Entonces, para decir trauma penetrante debe penetrar esta cavidad, ¿no es cierto? Que la última capa sería la pleura parietal, ¿sí? El abdomen sería la pleura, que digo, el peritoneo parietal igual. Entonces, toda herida en tórax, abdomen o en cualquier cavidad, ¿no? Debería
ser así. Debe llegar a esa cavidad para llamarse penetrante. Caso contrario, sería una herida, nada más. Ya, continúa, Leonardo. Ya, Doc. Entonces, la fisiopatología en el neumotórax simple, vamos a tener que el aire en el espacio pleural va a romper la fuerza cohesiva entre la pleura parietal y visceral y va a causar el colapso pulmonar. Eso se produce por un defecto en la ventilación y perfusión debido a que la sangre que perfunde el segmento del pulmón no ventilado no va a estar oxigenada. Ya, el tratamiento en el neumotórax simple va a ser la toracocentesis, que va a ser la colocación de un tubo torácico a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, justo delante de la línea axilar media, y debe conectarse a una trampa de agua en caso de no responder a la toracocentesis. Entonces, esta trampa de agua prácticamente lo que hace es un sistema de regulación de las presiones de la pleura, promoviendo así la salida de aire y el mantenimiento de la presión de la cavidad pleural para que pueda haber la expansibilidad efectiva. Ya, otra de las lesiones que vamos a tener que identificar es si hay una neumotórax de tensión. Este en cambio se produce por mecanismo de una válvula unilateral, producto del trauma que permite la entrada del aire al espacio pleural, pero no la salida, aumentando la presión positiva intrapleural hasta colapsar el pulmón. Entonces, el curso natural que sigue el neumotórax de tensión es el desplazamiento del mediastino, la disminución del retorno venoso, la disminución del gasto cardíaco y que van a generar un shock obstructivo. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos signos y síntomas para poder identificarlo, como es un dolor torácico, la dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea, ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax afectado, elevación del hemitórax sin movimientos respiratorios, distensión de las venas del cuello, como ya se había mencionado antes, la incurgitación yugular y también la hiperresonancia y la percusión, que es uno de los factores fundamentales para poder también identificar esos, esas lesiones. Entonces, el neumotórax de tensión va a requerir siempre de una descompresión inmediata y se lo va a realizar mediante la toracocentesis con aguja. En este caso se debe insertar un catéter Avocat en el segundo espacio intercostal sobre la línea media clavicular del hemitórax afectado. Y en caso de no haber resultado, se debe colocar un tubo torácico en el quinto espacio intercostal anterior a la línea medioaxilar. Aquí hay que tener en cuenta que el tamaño de la aguja es uno de los factores fundamentales que puede contribuir a la resolución del cuadro. Y la literatura menciona, en el ATLS, menciona que la utilización de una aguja de al menos 5 centímetros provoca una resolución y una llegada a la cavidad pleural del 50%, mientras que utilizar una aguja de 8 centímetros tiene una efectividad del 90%. Entonces es importante evaluar también la longitud de la aguja que se vaya a utilizar. Ya, en caso de un neumotórax abierto, este se produce por defectos grandes de la pared torácica que quedan abiertos, dando lugar a un equilibrio entre las presiones atmosféricas e intratorácicas, determinando así un flujo de aire que evita pasar por la tráquea y se dirige con cada inspiración directamente desde el exterior hacia la cavidad intratorácica, conocida como una herida soplante. Entonces, el paciente con esta herida succionante y soplante en el tórax no se debe suturar, ya que podría ocasionar un neumotórax de tensión. El tratamiento se logra cerrando el defecto con apósitos oclusivos estériles y se debe fijar solo por 3 de sus lados, no totalmente. Entonces, para permitir un mecanismo de escape de válvula unidireccional, como se muestra en la imagen. Ya, en cambio un tórax inestable, este se produce, es un trauma relacionado con múltiples fracturas costales. Es decir, cuando ya hay dos o más costillas consecutivas fracturadas en dos o más sitios, lo que produce que un segmento del tórax se mueve por sí solo, aunque la hipoxia sea finalmente producida por la respiración superficial causada por el dolor. Es decir, que prácticamente la ruptura de las costillas
van a provocar un dolor de tal manera que el paciente va a hacer respiraciones rápidas para evitar el dolor de la extensibilidad del tórax y por lo tanto va a generar hipoxia y no va a haber una buena perfusión de los tejidos. Entonces es importante la palpación de los movimientos respiratorios, identificar si son anormales, si hay crepitación proveniente de las fracturas costales o de cartílagos que ayudan en el diagnóstico. A la derecha se ve una imagen de un tórax inestable. Se puede ver que en el hemitórax derecho no hay una buena, ¿cómo se llama esto? Marca trama aérea. Ya, el tratamiento inicial incluye lo que es la ventilación adecuada, administración de oxígeno humidificado, reanimación con líquidos y la suministración de analgesia para mejorar la ventilación. Ese es uno de los factores importantes. Hay diversas opciones de analgésicos locales que incluyen el bloqueo local de la intercostal, los espacios pleural y extrapleural. Ya, en cambio, en caso de tener un hemotórax, se lo determina como la presencia de sangre y líquido en la cavidad torácica, pero menor a 1500 mililitros. Su causa generalmente es la laceración pulmonar, la ruptura de un vaso intercostal o de la arteria mamaria interna, y esta en general no requiere intervención quirúrgica. Se debe llevar el procedimiento quirúrgico cuando ya se tiene más de 1500 ml de sangre, que ya se llama un hemotórax masivo. O también se debe recurrir al tratamiento quirúrgico si durante 2 a 4 horas se ven a más de 2000 ml por hora, o si es necesaria la transfusión de sangre consecutivamente. El tratamiento generalmente en el hemotórax es la introducción de un tubo torácico grueso de calibre menos de 36 a 40 French. Entonces, en el hemotórax masivo, como les decía, se produce esta por la acumulación rápida de más de 1500 mililitros de sangre o de un tercio o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica. Hay ciertos signos clínicos que nos ayudan a identificarlo, como es la palidez, la hipotensión, la taquicardia sin desviación, el dolor en vasos pulmonares, la matidez de la percusión. Y es raro que los efectos mecánicos de una colección masiva de sangre intratorácica desvíen el mediastino lo suficiente como para causar distensión de las venas del cuello. Entonces, no vamos a ver aquí precipitación yugular. Vamos a tener una triada que es el shock, la ausencia de ríos respiratorios y una percusión mate en el hemitórax afectado, que va a diferir bastante del neumotórax, que va a haber un hipertimpanismo. Es importante para poder identificar este tipo de lesiones. Entonces, el tratamiento inicial del hemotórax masivo consiste en la restitución del volumen sanguíneo y simultáneamente la descompresión de la cavidad torácica, que se lo va a realizar mediante la toracostomía. Entonces, este va a ser un tubo que se inserta a través de la línea media axilar anterior o axilar media entre el cuarto espacio intercostal cuando se trata de un neumotórax y entre el quinto y el sexto cuando se trata de un hemotórax. Las indicaciones para realizar una toracotomía en un hemotórax masivo es cuando se evacúa más de 1500 ml de sangre de forma inmediata, cuando por 2 a 4 horas hay una pérdida continua de sangre de 200 ml por hora, cuando hay requerimiento de transfusiones repetidas, cuando hay heridas penetrantes de la pared del tórax, medias a la línea del pezón y a la de la pared posterior, mediales al lomo. Ya, otra de las lesiones que se pueden dar por el trauma directo del tórax es un taponamiento cardíaco, que la causa más frecuente va a ser un trauma penetrante en la zona pericárdica. Entonces el trauma va a provocar una ruptura del saco pericárdico y se va a llenar de sangre, sangre proveniente del corazón, y lo que consecutivamente va a pasar es que va a restringir el llenado y la actividad cardíaca. Entonces, aquí hay una triada muy importante para poder identificar el taponamiento cardíaco, que es la triada de Beck. Entonces aquí se va a dar lo que es el signo de Kussmaul,
que se da por la elevación de la presión venosa y se va a manifestar como la ingurgitación yugular en la inspiración. Va a haber una disminución de los ruidos cardíacos, R1 y R2 generalmente pueden estar apagados si no se los escucha, y va a haber también una disminución de la presión arterial. En el electrocardiograma vamos a identificar actividad eléctrica sin pulso, y el diagnóstico generalmente se lo hace mediante catéter venoso central, mediante ecografía FAST o ventana pericárdica que va a identificar la presencia de líquido en el pericardio. Entonces es necesario, en caso de esta lesión, una descompresión temprana del saco pericárdico facilitada por la pericardiocentesis. Entonces, vía subsifolia, como tratamiento temporal, se debe utilizar un catéter de plástico sobre aguja o la inserción de un catéter flexible con la técnica de Felkins. Principal, aspiración de sangre del saco pericárdico. También se debe administrar concomitantemente la administración de líquidos para poder incrementar la presión venosa central y el gasto cardíaco. Ya, la tropotomía por reanimación va a ser de utilidad en pacientes con de unidad de salud sin pulso pero con actividad eléctrica miocárdica. Entonces aquí hay ciertas maniobras que va a ser la evacuación de sangre del pericardio causante del taponamiento, el control directo de una hemorragia exsanguinante intratorácica, masaje cardíaco abierto o clampeo de la aorta descendente para disminuir la pérdida de sangre por debajo del diafragma y aumentar la perfusión al cerebro y al corazón. Y otra de las lesiones que se puede producir es la contusión pulmonar, que generalmente en jóvenes se suele producir sin fracturas crostales o también con tórax inestable, y en los adultos generalmente se produce con fracturas crostales y la lesión torácica. El manejo debe ser una monitorización cuidadosa y una reevaluación constante del paciente. La hipoxia siempre va a requerir intubación y ventilación dentro de las primeras horas. En caso de una lesión de árbol traqueobronquial, vamos a tener que son fatales porque no son el diagnóstico en la evaluación inicial. No siempre se piensa primero en una lesión de árbol traqueobronquial. Entonces se necesita en este caso una intervención quirúrgica inmediata. Se suele presentar hemotisis, enfisema subcutáneo o con un neumotórax de tensión. Si hay expansión incompleta del pulmón después de la colocación del tubo de tórax, se debe sospechar la lesión de este. El tratamiento es la intubación de un tubo al tórax, intubación selectiva de bronquio, que no es permanente, y el diagnóstico se puede realizar mediante broncoscopía. Ya también puede suceder una lesión cardíaca cerrada mediante un trauma de tórax que puede presentarse como una contusión del músculo miocárdico, una ruptura de una cavidad cardíaca, disección o trombosis de arterias coronarias o ruptura valvular. Y aquí se van a presentar signos típicos del taponamiento cardíaco, como era la triada de Beck, que ya les comenté que iba a ser la ingurgitación yugular, la ausencia de los de R1 y R2 o disminuidos de sonido, y el aumento y disminución de la tensión arterial. El diagnóstico se lo puede realizar mediante la radiografía FAST. Ya, hay secuelas clínicas importantes de una contusión miocárdica, que generalmente puede ser hipotensión, arritmias, alteraciones en la motilidad de la pared cardíaca. Los cambios electrocardiográficos pueden ser variables o incluso pueden indicar un infarto agudo de miocardio. Pueden haber presencia de múltiples contracciones ventriculares prematuras, taquicardia sinusial inexplicable, fibrilación auricular, bloqueo de rama y cambios del segmento de ST. Entonces, los pacientes con una contusión miocárdica diagnosticada por anormalidades en la conducción frecuentemente se encuentran en riesgo de sufrir arritmias súbitas, por lo que deben ser monitorizados durante las primeras 24 horas. Otra de las lesiones que se puede producir es la ruptura traumática de la aorta. Es causa común de muerte súbita, por ser uno de los vasos de gran importancia.
para la perfusión sanguínea. La ruptura puede producirse hacia el hemitórax izquierdo y ser la causa de la hipotensión. Los sobrevivientes eh, los sobrevivientes generalmente pueden ser el resultado de un hematoma contenido que a la final van a provocar una disminución de la volemia, controversialmente. Entonces, si se hace una ruptura, si se hace una radiografía, vamos a poder hallar ciertos hallazgos que sean indicativos de una ruptura de aorta. Entonces, como puede ser ensachamiento del mediastino, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea hacia la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo, elevación del bronquio principal derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, desviación del esófago, ensanchamiento de la línea paratraqueal, ensanchamiento del interfase paravertebral, presencia de una sombra pleural apical, hemotórax izquierdo o bien fracturas de la primera o segunda costilla o del escápulo. En la ATAC helicoidal de tórax con contraste se debe realizar una aortografía y el ecocardiograma transesofágico también puede ser de utilidad para poder diagnosticar esta patología. El tratamiento consiste en la reparación primaria de la aorta o en la resección del área traumatizada y la colocación de un injerto. Ya también se puede producir una ruptura traumática del diafragma y este se diagnostica con mayor facilidad en el lado izquierdo. El trauma cerrado produce grandes desgarros radicales que llevan a la herniación y la elevación de los órganos de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica y ese es uno de los hallazgos más relevantes para poder diagnosticar. La presencia de elevación del diafragma derecho en la radiografía de tórax puede ser el único hallazgo en una lesión derecha. Ya, cuando hay una sospecha de una laceración del diafragma izquierdo, se coloca una sonda nasogástrica y una lesión diafragmática no diagnosticada puede dar lugar a un compromiso pulmonar o encarcelamiento y estrangulación de los órganos abdominales. En algunos casos se deben utilizar métodos endoscópicos mínimamente invasivos y el tratamiento es su reparación directa. Ya en el caso de que se pueda producir una ruptura esofágica por un trauma cerrado, o también puede darse por un trauma penetrante, debe ser tenido en cuenta en cualquier paciente con neumotórax izquierdo o hemotórax sin fractura costal, que no ha recibido un golpe severo en la parte baja del esternón o el epigástrico que presenta dolor o shock. El tubo torácico va a mostrar partículas que indican contenido intestinal o gástrico, y va a ser un hallazgo importante para poder llegar al diagnóstico. La presencia de aire mediastinal también sugiere este diagnóstico, que frecuentemente puede ser confirmado por estudios con contraste o por esofagoscopía. El tratamiento consiste en el drenaje amplio del espacio pleural y del mediastino y la reparación directa de la lesión a través de una toracotomía. Ya hablando acerca de las fracturas costales del esternón y del escápulo que pueden provocarse por el mecanismo del trauma, vamos a tener que alteran la movilidad del tórax y producen un dolor que dificulta la ventilación, la oxigenación y una tos efectiva. Entonces, las fracturas de la escápula de la primera y segunda costilla del esternón sugieren una lesión de tal magnitud que colocan la cabeza, el cuello y la médula espinal, los pulmones y los grandes vasos en riesgo de una lesión asociada real. Generalmente las costillas medias de la 4 a la 9 son las que con mayor frecuencia se lesionan en un trauma cerrado. El dolor localizado, el dolor a la palpación y la crepitación están generalmente presentes en pacientes con lesiones costales. Y si se realiza bien la maniobra de la revisión primaria, de quitar todas las prendas, se puede observar también una deformidad visible o palpable. Se debe siempre obtener una radiografía de tórax para determinar qué costillas son las afectadas. En caso de las fracturas costales está contraindicado poner tela adhesiva, cinturones costales o fijación externa, porque puede
puede provocar el trauma de estructuras adyacentes de partes blandas. Entonces es importante el alivio del dolor para facilitar una ventilación adecuada y no se produzca la hipercamia y la disminución de la perfusión con la consecuente hipoxia. Entonces es necesario efectuar un bloqueo intercostal, anestesia epidural o administrar analgésicos sistémicos para promover la expansibilidad del tórax. Ya, ahí verás, lo más importante ahí es una buena ventilación, ¿sí? Porque en todo trauma de tórax, si no hay una buena ventilación, pues se provocan las atelectasias y luego de las atelectasias pueden hacerse una neumonía. Entonces, por eso está contraindicado utilizar cinta adhesiva, ¿sí? O vendajes externos en el tórax, porque eso impide una expansibilidad adecuada y por lo tanto el pulmón no se expande bien y puede provocar esto que les digo, ¿sí? Sigan nomás. Ya, entonces, para mencionarles con más exactitud estas maniobras que se deben realizar en caso de emergencia que pueden salvar la vida, en caso de de algún trauma en la calle o en algún lugar donde estemos alejados de alguna unidad de salud. Entonces, para hacer una toracocentesis con aguja, para descomprimir en caso de un neumotórax, el paso uno siempre va a ser evaluar el tórax y el estado respiratorio del paciente. El paso 2 va a ser administrar oxígeno a alto flujo y aplicar la ventilación necesaria. Identificar el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular del lado del neumotórax a tensión. Se debe realizar la antisepsia de la región, aplicar el anestésico local si el paciente está consciente y si el tiempo lo permite. Se debe colocar el paciente en posición erguida si se ha descartado una lesión de columna cervical. Se debe tomar el catéter plástico con aguja de 5 centímetros de longitud u 8 centímetros, como lo menciona la TLS, con el tapón en el externo y se lo debe en el espacio intercostal para no tener riesgo de lesionar el nervio. Se debe punzar la pleura parietal y se debe retirar el tapón del catéter y escuchar la salida repentina de aire cuando la aguja entra en la pleura parietal, indicando que el neumotórax de tensión ha sido aliviado. Luego se debe retirar la aguja y dejar el catéter de plástico en su lugar, poniendo una gasa y una cinta adhesiva sobre el sitio de la inserción. Si es necesario, se debe colocar un tubo de tórax y se debe preparar para realizar el procedimiento. Generalmente el tubo de tórax se debe insertar a nivel del pezón, pero eso es cuando no hay respuesta efectiva de la aguja, justo por delante de la línea media axilar del hemitórax afectado. Entonces se debe conectar el tubo de tórax a una trampa de agua con un dispositivo de válvula y retirar el catéter que inicialmente se usó para aliviar el neumotórax de tensión. Entonces, siempre después de haber realizado el procedimiento es importante realizar una radiografía de tórax para poder evaluar si está bien introducido y si no hay lesión de estructuras subyacentes. Hay ciertas complicaciones de la toracocentesis con aguja, como puede ser el hematoma local, el neumotórax o laceración del pulmón. Ya, en cambio, para insertar un tubo de tórax, lo primero que se debe hacer es determinar el sitio de inserción, generalmente es a nivel del pezón, el quinto espacio intercostal, justo por delante de la línea media axilar, sobre el lado afectado. Para un hemotórax se puede usar un segundo tubo de tórax. Luego se debe realizar la asepsia del tórax en el sitio de predeterminado para la inserción del tubo. Colocar el anestésico local en la piel y en el periodo de la costilla, hacer una incisión transversal horizontal de 2 a 3 centímetros en el sitio predeterminado y disecar de forma roma a través del tejido y subcutáneo justo sobre el borde superior de la costilla. Se debe perforar la pleura parietal con la punta de una pinza y se debe explorar con un dedo enguantado a través de la incisión para evitar la lesión de otros órganos y deshacer adherencias, coágulos o otros hallazgos que nos podamos encontrar. Se debe colocar una pinza en el extremo proximal del tubo del tórax e introducir la longitud deseada del tubo dentro del espacio pleural. El tubo debe estar dirigido en dirección posterior por la cara interna de la pared torácica
y si se observa si el tubo de tórax se empaña con la expiración y si se escucha movimiento aéreo. Se debe conectar el extremo del tubo de tórax a una trampa de agua. Se debe asegurar el tubo en su lugar mediante una sutura. Se debe cubrir la herida con apósitos y asegurar el tubo de tórax con una cinta adhesiva. Se debe obtener una radiografía de tórax para poder evaluar el método que se ha realizado, y se debe obtener valores de gases en sangre arterial y también monitoreo con un oxímetro de pulso si es necesario para poder evaluar la perfusión de los tejidos. Así como hay complicaciones de la inserción de la aguja, también hay complicaciones del tubo de tórax, como puede ser laceraciones o perforaciones de órganos intratorácicos o abdominales. Por eso es importante la radiografía de tórax de control. También puede ser una puerta de entrada de infección pleural. Por ejemplo, se puede dar un empiema torácico si no se practican las normas de asepsia correctas. Puede haber lesión del nervio, de la arteria o de la vena intercostal si no se tiene cuidado en la introducción. Por eso siempre menciona por el borde superior de la costilla. Se puede convertir un neumotórax en un hemotórax por, por, el, por el trauma de tejidos adyacentes con inserción del tubo. Puede también ocasionar neuritis o una neurosis intercostal. Puede haber una introducción incorrecta del tubo. El tubo del tórax se puede acordar y se puede atascar o no puede realizar su función efectivamente. Eh, Puede también presentarse una persistencia del neumotórax donde se debe buscar ya otra causa. Puede haber fuga primaria muy grande, fuga de aire alrededor del tubo de tórax, fuga a nivel de la trampa de agua. Puede también presentarse enfisema subcutáneo, generalmente alrededor del sitio de la entrada del tubo. También puede haber falta de expansibilidad del pulmón debido a la obstrucción del bronquio, en donde ya se va a requerir una broncoscopía para ver si no hay una lesión del árbol bronquial. Y también puede haber una reacción alérgica o anafiláctica al anestésico o la preparación quirúrgica. Entonces, eso ha sido todo por parte del trauma del tórax. Muchas gracias. Muy bien, Leonardo. En realidad es un tema muy bueno, y todos los temas que hablaste son importantísimos, sobre todo en el manejo prehospitalario. Debemos actuar rápidamente con todas las técnicas que dijo su compañero para poder evitar y paliar que se complique más este paciente y pueda llegar en mejores condiciones al hospital. A ver, Andrea. Que estoy A ver, no le escucho bien, doctor. háblenos sobre el tórax inestable, un concepto, ¿qué es eso? Tórax inestable, bueno, se va que va a ser parte de lo que es un trauma cerrado, y esto va a producir como una disociación completa de lo que es la caja torácica. Aquí va a haber una pérdida de lo que es la continuidad ósea, y esa va a ser producida ya sea por una fractura de dos o más costillas o partes de las mismas. Ya, ¿cuál sería Eh, entonces el requisito para que se produzca un tórax inestable? ¿Cuál sería el requisito? Estén múltiples fracturas, que se presenten múltiples fracturas que sean mayor o igual a 3 costillas adyacentes, que esto va a estar en un segmento de la pared del tórax. Ya, muy bien. Entonces, eso es un tórax inestable. ¿Sí? Entonces, para que se produzca esto deben haber, por lo ¿Perdón? general, mínimo unas 3 fracturas. Si en los libros dicen 2, ya, 3 fracturas en 2 segmentos de la misma costilla. Y estas costillas deben ser juntas, ¿no es cierto? Adyacentes, una bajo la otra, para que todo ese bloque se hunda, ¿sí? Tiene un ritmo contrario a la expansión pulmonar normal. Entonces es por eso que eh,
esta parte que se hunde, en vez de expandirse, pues va a provocar más daño pulmonar. Es por eso es que es mejor estabilizarlo, ¿sí? Antes se recomendaban ponerle alguna, algo para inmovilizar ese segmento, ¿sí? Pero la tendencia actual es mejor intubar a este paciente y llevarlo lo más pronto posible a una casa de salud, a un hospital, ¿no? Para que puedan estabilizar ya de manera quirúrgica a esta parte de las fracturas. Y de esta manera ya pues sería el tratamiento definitivo, ¿sí? Muy bien, Andrea. A ver, Ana Cristina Jiménez. Ya, entonces, ¿usted qué haría si encuentra un paciente en la calle con un tórax soplante? Sí, cuando esta ¿Ya? herida penetrante atraviesa la cavidad pleural y es más grande que el orificio de las vías respiratorias superiores, es decir, más allá de 1.5, se provoca este hemotórax, ¿sí? Neumotórax, perdón. Si estuviéramos en la calle, o sea, sería muy difícil manejar esto, pero si contáramos con el equipo, tal vez conseguirse una aguja de grueso calibre para tratar de descomprimir el pulmón, pero lo que se debería hacer es llamar al 911 para que nos asistan. Pero en el caso de que ya sea crítica la situación, se demore mucho, podríamos tratar de conseguir una aguja gruesa y en el borde superior de la costilla inferior hacer una punción para que se descomprima el pulmón y tratar de salvar al paciente. Pero no, o sea, en sí no se debería realizar eso en el lugar, porque hay que hacer la sepsia y la antisepsia y toda la cosa, pero podríamos tal vez salvarle la vida al paciente si es que hacemos eso. A ver, ¿qué dice el Leonardo? Él le indicó ahí con un dibujito y todo. Sí, o sea, también concuerdo con el compañero, o sea, que es importante esta parte de la sepsia y la antisepsia, pero por ejemplo, estemos en la rural y no llegue la ambulancia pronto, se demora 1 o 2 horas, es de vital importancia ese tiempo y tal vez nos va el paciente si te esperamos, entonces es importante, es importante actuar en ese momento y más que nada salvaguardar la vida del paciente. Entonces yo pienso que sí debe ser efectiva la intervención. Ya. Mira, como les digo, si hay una herida en la pared torácica donde, o sea, un neumotórax abierto donde entra y sale aire ambiental, entonces lo mejor es, y se va quedando por la que hay presión negativa, entonces lo mejor ahí es poner una válvula en la pared del tórax, ¿sí? En la herida, porque es un trauma penetrante, estamos hablando. Es un neumotórax abierto. Entonces se fija con esparadrapo y una fundita, ¿sí? La funda puede estar húmeda. Entonces solo los tres bordes le fijan y un borde queda libre. Y si está húmedo, pues entonces va a salir el aire, pero ya no va a entrar, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí no se necesita hacer ninguna punción ni nada porque les digo que es una herida más allá de 1.5 centímetros de diámetro que, que entra mucho aire, pero no puede salir. Entonces ahí se aplica esto y no se necesita tanta antisepsia ni nada. Solo un esparadrapo, un pedazo de funda y nada más. Y los tres bordes quedan cubiertos, un borde quedaría descubierto. La clave es aquí que se la humedezca un poco para que haga el efecto de la válvula, ¿sí? Sí explicó esto, Kevin, incluso tenía un dibujo. Póngale ahí el dibujo. En este caso, el papel aluminio, ¿solo la parte inferior o todo? Mm, Todo sería Ah, para ya. que se adhiera a la pared. Entonces es mejor que esté todo.
Entonces es una manera muy fácil y le va a ayudar muchísimo al paciente para que no haga un neumotórax, atención, porque esto lo puede hacer. Entonces, esto hace que salga el aire, que está dentro, el momento que respire el paciente, pero impide que penetre otra vez el aire. Esto sucede en heridas grandes, como les decía. No, no sucede con heridas demasiado pequeñas. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos. Muchas gracias y nos vemos otro día.